qué fue lo que sucedió, bonita? Y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es cierto, Vallarta es muy próspero. Pues vamos a comenzar Segunda de Reyes 7:9 en adelante. Deja platicarte la historia. Lo vimos la semana pasada y en eso nos quedamos. Pero deja platicarte el contexto otra vez, porque se está filmando. Mucha gente por internet no ha visto la historia anterior, o posiblemente no la vio, entonces tiene que estar en el contexto. Y te platico, Segunda de Reyes 6, 24, 23 en adelante, nos explicaba cómo el ejército, o más bien el pueblo de Israel, se encontraba sitiado. Los sirios tenían sitiado a Israel. Resulta que cuando un pueblo o cuando un lugar es sitiado, pues empieza a haber problemas adentro. ¿Por qué? Porque empieza a haber escasez. Y eso sucedió en Israel, empezó a tener escasez, o al pueblo judío empezó a tener escasez, y fue por eso que el rey en una de sus caminatas vio la situación que estaba sucediendo, vio lo complicado que estaba. ¿Y qué crees que hizo? Como el varón actor que pasó ahorita, le echó la culpa a Dios y dijo: el primero que me encuentre, y el primero que se encontraba a la mano como representando a Dios era su pastor o el sacerdote. Y normalmente el necio tuerce su camino y después a Dios le echa la culpa. Y alguien tenía que pagar los errores que él no quería aceptar, este rey, y dice: mátenme al profeta. Entonces dice la misma palabra de Dios que esa palabra le llegó a Eliseo, pero Eliseo mandó otra palabra y dijo: mañana todo va a cambiar. Mañana todo va a cambiar. Pero había un incrédulo, había un religioso, había uno de esos amargaditos, de esos que todo lo saben y que nunca quieren escuchar algo. Y este del que te estoy hablando soy yo hace 12, 13, 14 años antes de recibir a Jesús en mi corazón. Tenía argumentos para todo, creía que Dios no existía y me reflejo mucho en mi yo anterior. Pero te sigo platicando. Resulta que este rey lanza una palabra profética: todo va a cambiar. En la parte de afuera del pueblo sitiado se encontraban 4 leprosos. Estos 4 leprosos no tenían ya expectativa de vida. Y entonces ellos, para tú entender qué es un leproso en aquel tiempo, te comentaba que los leprosos en aquel tiempo eran una enfermedad terminal. No había cura. Por lo tanto, para que no infectaran a nadie, en ellos se encontraban marcados y estaban fuera de las ciudades. No podían acercarse ni siquiera a la ciudad. Y resulta que estando fuera de la ciudad, ellos concluyeron de tal manera que dijeron: si entramos a Israel, nos van a matar porque estamos enfermos. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Pero si vamos con los sirios, ellos nos van a matar. Vive Jehová, que mejor iremos y enfrentaremos. Pero ellos estaban escuchando a la voz de Dios y fueron al campamento sirio. Cuando iban de camino al campamento sirio, los sirios empezaron a escuchar un gran estruendo. Empezaron a escuchar grandes trompetas, pero sobre todo empezaron a escuchar un gran ejército. Los sirios no veían a 4 enfermos, los sirios no veían a 4 leprosos, lo que estaban viendo era un gran ejército. Y te comentaba que ese gran ejército somos nosotros, ese gran ejército eres tú. Ese eres tú que vamos a cambiar la historia de Puerto Vallarta, que vamos a sembrar en la vida de nuestras familias, que vamos a sembrar. Tú eres el instrumento de Dios. Ahora bien, porque de aquí vamos a iniciar la prédica. Segunda de Reyes 7:9, estando los leprosos prosperando adentro del campamento sirio, esto fue lo que concluyeron, bonita, en Reina Valera. Segunda de Reyes 7:9 en Reina Valera, y dice: escucha. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y sigue diciendo: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Y demos qué? La nueva. La buena noticia. Vamos a transmitir el evangelio. Evangelio y buena noticia significan lo mismo. Nadie puede dar algo que antes no lo haya recibido.
Cuando tú experimentas la gracia o el favor de Dios, lo primero que haces es que la gente experimente. Esta gente leprosa o estos enfermos habían experimentado una prosperidad en su vida, ¿sí o no? ¿Qué había en ese campamento? Había riquezas, había comida y había prosperidad. Había tanta prosperidad que ellos dijeron: no nos podemos quedar con este paquete nosotros mismos, nosotros solos. Vamos a llevarles la buena noticia. Ahora bien, porque el tema de hoy se llama la provisión viene del cielo. Pero escúchame, el término pro, les explicaba en el discipulado de ahorita de la mañana, a las 9 de la mañana, el término pro significa impulsar o excelencia. Si tú de repente ves a alguien con cualidades completamente diferentes a lo normal, tú expresas o dices: ese cuate es pro. Por ejemplo, cuando el rebaño sagrado juega, esos cuates son pro. Esos cuates sí saben jugar. Perdón, ese no es el tema. El tema es que entendamos. Hijo, ¿puedes subir rápido por acá? Ven, sube. Porque es importante que tú entiendas qué significa pro. Y a partir de aquí vamos a iniciar, te comentaba. Ven, campeón. Saluda. Ahora saluda a la cámara. Ahí está. Ahora bien, ven, ponte aquí, de espaldas a mí. Confía en tu pastor, no te va a pasar nada. Provisión, el término pro va antes de la visión. Provisión significa impulsar a la visión. Eso quiere decir que pro es, él representa la visión. El pro hace que la visión avance. Ahora bien, hasta para atrás para no salirnos de cámara. Ahora bien, escúchame. Lo que estaban experimentando esta gente era prosperidad a sus vidas. Los 4 leprosos estaban experimentando prosperidad. Y prosperidad, tú eres uno de los leprosos. Y lo que hace la prosperidad es impulsar a la persona. ¿Hacia dónde crees? Hacia adelante. Es todo, hijo. Prosperidad es, por parte de Dios, impulsarte hacia adelante. Para eso Él va a recurrir a todos los medios necesarios para que la prosperidad o la provisión llegue a tu vida. ¿Estamos? Ahora bien, iniciamos con el tema. Más bien vamos a iniciar, esto era de la semana pasada. Malaquías, bonita. Vamos, 4:1 y 4:2. Iniciamos, vamos. Malaquías 4:1 y 4:2. Y dice la palabra de Dios, escucha. Te sigo platicando la historia en lo que llega a Judith. Dice que los 4 leprosos regresaron y entraron al campamento de Israel. Si los 4 leprosos entraron al campamento de Israel, eso quiere decir que ya no estaban leprosos. ¿Por qué? Porque les permitieron entrar y fueron hasta el rey. Si hubieran sido leprosos, le hubieran dicho: ¡hey, grítame de lejos! Pero los leprosos llegaron hasta el rey y le dieron la buena noticia: el campamento sirio está completamente libre. Y el rey les pregunta: ¿por qué? Porque les llegó una llamada por teléfono y les dijo: la casa está rodeada, pélate, carnal. Y toda la bola se peló y dejaron todo abandonado. Entonces el rey dijo: a mí se me hace que es un 4. Pero el rey concluyó: está bien, vamos a mandar solamente un pequeño grupito. Acá si los matan, muertos ya estamos. Y fue un pequeño grupito y se dieron cuenta que efectivamente pelaron en la noche. Y después, cuando se dieron cuenta que la prosperidad estaba a la mano del pueblo de Israel, entonces el rey dijo: vamos pues todos. Y cuando iban saliendo por la puerta todos, dice la palabra de Dios, que aquel amargado, aquel religioso, que le había profetizado el profeta que él iba a ver todo, pero no iba a tragar nada, efectivamente sucedió, porque con la embestida de toda la gente, dice la palabra de Dios que quedó muerto. Vio la prosperidad, pero no la experimentó. Gloria a Dios que ninguno de aquí somos de esos, porque los que estamos aquí somos de los que le creemos a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, Malaquías 4:1, bonita, y dice, escucha. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Y sigue diciendo. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y sigue diciendo. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. Dice que va a haber un día que va a haber problemas, que va a haber situaciones y el malo se va a levantar y el malo va a tomar control posiblemente, pero Dios va a estar ahí al pendiente. Pero ahí no quiero que te enfoques. No quiero que nos enfoquemos en las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos en el tema provisión, pero también no quiero que te enfoques en la provisión, porque la provisión puede ser engañosa para tu vida. ¿Cómo? No entiendo, pastor. Pues, ¿quiere provisión o no nos va a dar provisión? No, eso se va a encargar Dios, pero tu enfoque no tiene que estar en la provisión. Tu enfoque tiene que estar en la visión. Porque si tu enfoque está en la provisión y no está en la visión, entonces estás solamente pensando y te vas a estar moviendo de acuerdo a tu necesidad. Cuando no tenemos visión, no sabemos hacia dónde vamos. Eso quiere decir que solamente vamos a estar buscando recursos para satisfacer apenas nuestra poca necesidad. No entiendo, te explico pues. Este es un mecánico que no ha hecho las cosas bien porque su cultura no le ha permitido desarrollarse bien. Entonces tiene necesidades. Llega un cliente y a ese cliente, como no tiene visión, con ese cliente, ¿qué crees que va a tratar de hacer? Satisfacer su provisión. Entonces no se va a enfocar en la visión, se va a enfocar en la provisión. Entonces a este a este clientecito lo va a rasurar. Pero este cliente, al darse cuenta de que fue timado, ¿qué crees que va a hacer? ¿Va a regresar el cliente? Claro que no va a regresar el cliente. ¿Por qué? Porque primeramente este mecánico no tiene visión y solamente se está enfocando en la provisión. Y tú no te tienes que estar enfocando en las cosas terrenales. Nada te tiene que desenfocar sobre la visión. ¿En qué te tienes que enfocar, bonita? Malaquías 4:2, ¿en qué te tienes que enfocar? Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Los que temen a Dios, ¿cuántos hay aquí? Yo veo un montón. ¿Qué va a suceder con ellos, bonita? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y sigue diciendo. Y saldrás y saltarás como becerros en manada, hollarás a los malos. La prosperidad va a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en la visión y la provisión te va a llegar del cielo. La provisión te va a llegar. Isaías 44:2-3, bonita, por favor, escucha. Es importante que nos enfoquemos en la visión. Entre la visión sea más grande, la provisión se va a acercar a ella. Yo te decía la semana pasada que lo que alimenta la visión son los sueños. Y es importante que sueñes en grande, porque entre más grande es el sueño, más grande es la visión, y por ende más grande va a ser la provisión. Ahora bien, ¿cómo Dios te quiere proveer? A eso vamos a llegar al punto el día de hoy. Mientras vamos a hacer un preámbulo, o más bien un previo. Isaías 44:2-3, bonita, por favor, escucha. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Y dice el 3. Porque yo derramaré aguas. ¿Qué? Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y te sigue diciendo. Y ríos sobre la tierra árida. Y sigue diciendo. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Con qué intención? Y mi bendición sobre tus renuevos. Dice, voy a derramar mi espíritu para que mi bendición no nada más llegue a tu persona, sino a tus generaciones. Ahora bien, escúchame, porque esto es importante comprenderlo y contextualizarlo. Está hablando de ríos en la soledad o ríos en la sequedad. Ahora escúchame, a ti hablarte de lluvias o de ríos o de agua para ti no es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque vivimos en Puerto Vallarta. Vivimos en un trópico, en un área tropical donde nunca falta agua. Por lo tanto, si me está hablando de que va a haber agua a mi vida, no lo voy a comprender. ¿Por qué? Porque no lo dimensiono. Cuando estuvimos en Israel nos explicaban, allá no llueve. Allá decirle, hey, va a llover, ese es un milagro. Entonces lo tenemos que trasladar a lo espiritual. Cuando está hablando de lluvia, no está hablando propiamente de cosas físicas, porque si bien es cierto, se escribió en físico, se traslada a lo espiritual. Vamos a ver que hay escasez, que hay árido en tu vida, hay problemas económicos, entonces necesitas lluvia del cielo, ¿sí o no?
Hay problemas en tu familia, entonces necesitas la palabra del cielo, ¿sí o no? Hay problemas en matrimonios, hay problemas en tu trabajo, en tu empresa, entonces ocupas que el cielo baje. Se tiene que trasladar a lo espiritual para que podamos comprender. Imagínate a alguien que esté en una situación complicada, que esté aquí como monólogo hablando de su situación. Yo, ¿para qué ocupo a Dios? Yo no tengo necesidad, yo siempre he hecho las cosas solo. Pero más sin embargo, alguien se le acerca y le habla por teléfono. Estoy platicando la historia que acaba de suceder, algo muy parecido. Pero mira, Primera de Reyes 18:41. Sí, mira, Junior, si quieres ven aquí a predicar. Yo voy y me siento. 18, tienes razón. Es que el radio me llegó mal, el chicharito. Y dice la palabra de Dios, escucha. Entonces Elías dijo a Acab. Sí es. Entonces, ¿qué? Elías Entonces dijo a Acab, el profeta les dijo al pueblo, ¿qué fue lo que les dijo? sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una lluvia grande Prepárate, se oye. porque viene la lluvia del cielo. Prepárate, porque viene la provisión del cielo. Prepárate, porque vienen los recursos del cielo. Prepárate, porque viene la bendición del cielo. Prepárate. ¿Y qué tienes que estar haciendo tú? Preparándote, creyendo, porque no se trata de estar yo aquí como promotor de un mensaje motivador. Te estoy hablando como profeta, como transmisor de una palabra que va a enriquecer tu vida. Mira, te explico, ponle un dedito ahí a ver si me puedo explicar. Primera de Pedro 1:10. Esta vez en Dios habla hoy. Primera de Pedro 1:10, o en cualquier versión. Primera de Pedro 1:10. Y escucha. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:10. Dios habla hoy, la que gustes. Y dice, escucha. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta ¿Quiénes salvación. eran los profetas? Te pregunto, ¿a quién se está refiriendo? A todos los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, a todos los instrumentos por parte de Dios que transmitían un mensaje, a todos aquellos que se reunían como nosotros hace más de 1000, 2000, 3000 antes de Jesús. A todos ellos, dice en Reina Valera, todos los profetas indagaban diligentemente, trataban de entender de lo que ellos estaban hablando. Pero lo que ellos hablaban no era para ellos. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, nada fue para ellos. No me han comprendido. Léele bien, yo creo que estoy interrumpiendo. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. Y sigue diciendo. Y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. Así todo el tiempo estuvieron escribiendo de qué, de las bendiciones que nos correspondían a nosotros. El vocablo el término salvación viene de un vocablo griego que se escribe como S-O-Z-O. El gran problema que la salvación la reducimos a solamente un acto donde supuestamente me voy al cielo, y no está equivocado, pero tú tienes que ampliar el vocabulario. Porque por algo Dios utilizó el griego para que fuera transmitido el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que si Él utilizó el griego, ¿qué me puedes decir del griego? Todas las palabras, o la gran mayoría de palabras en el español, en la etimología vienen del griego. ¿Quién lo sabe? Eso quiere decir que el griego todas las palabras griegas tienen riqueza. Entonces, salvación no solamente significa como a veces lo comprendemos. El evangelio de la salvación es irme al cielo. No, porque Jesús no vino a buscarte el cielo. Jesús vino a traer el cielo a la tierra para que aquí experimentemos el cielo en la tierra. Aquí tenemos que experimentar la bendición. Cuando tú dices, te estás ahogando, ¿qué es lo primero que dices? Sálvenme. Cuando tú vas a correr, ¿qué es lo primero que dices? Sálvese el que pueda. Salvación no solamente es un lugar allá,
eso ya está resuelto. Lo que no está resuelto es cómo vas a vivir aquí. Al momento de que recibes a Jesús en tu corazón, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Ahora tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Todas las veces en que refiere la palabra salvación, tiene que ver con algún área de tu vida que necesita el sosó de Dios o la salvación. Y salvación significa quitarme de todo tipo de estrechez. Cuando los enfermos, los leprosos llegaron, se dieron cuenta de que hubo salvación para sus vidas, porque cuando regresaron, iban al campamento, fueron sanos de su enfermedad y también de sus economías. ¿Regresaron con economía ellos? Claro que sí. Así lo dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Ahora bien, todos esos profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, indagaban y diligentemente investigaban los tiempos que eran para nosotros. Otra vez, bonita. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. Y sigue diciendo: el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y sigue diciendo: y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo les profetizaba de la venida de Cristo. Te voy a poner un ejemplo bonito. Dedo ahí otra vez. Oseas 6:3. Dije bonita, no bonito. Dije bonito. A ver, bonito. No más. Oseas 6:2 y 6:3, para que entiendas cómo los profetas hablaban de la venida de Jesús, pero no solamente hablaban de la venida de Jesús, sino también de la resurrección de Jesús. ¿Dónde dice? A ver, no seas desesperado. Estás viendo que mi esposita apenas la traigo de un lado para otro y no es así de sencillo. Al otra ven, tú ponte aquí para que veas. Oseas 6, en Reina Valera 2 y 3. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Ahorita lo van a ver, permítanme, no los veo muy desesperados hoy. Va. Oseas 6:2. 6:2. Y dice, escucha: nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, ¿qué va a pasar? Nos resucitará. ¿En el tercer día qué? Nos resucitará. Y luego sigue diciendo. Y viviremos delante de Él. Y sigue diciendo. Y conoceremos y proseguiremos. Entonces dice 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada para nosotros, indagaban y diligentemente andaban investigando de los tiempos para nosotros. Y escribían a través del Espíritu Santo los padecimientos de Cristo, pero la gloria después de la resurrección. Y nuestra gloria es después de la resurrección. Porque mis ojos están sobre la resurrección. Porque cuando Cristo resucitó, nos puso junto con Él en lugares privilegiados. ¿Quién lo sabe? Amén. Ese es lugar, no te bajes de ahí. Pero es que me están agrediendo ahí en Facebook. No te bajes, déjalos. Pero es que están diciendo, pastor, no te bajes de tu posición, no te bajes de tu lugar. Enfócate en la visión y la provisión va a llegar para tu vida, porque a eso fuimos llamados. No fuimos llamados a chismear, no fuimos llamados a... Si se lo vas a dar, dáselo fuerte a Dios. Amén. Termina, Oseas 6:3. Termina, Oseas 6:3. Y dice Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros. ¿Cómo va a venir? Como la lluvia. ¿Cómo? ¿Cuál lluvia? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Tú podrás decir, pastor, aquí llueve todo el tiempo, pero se escribió en Israel y en Israel no llueve. Y el que les diga que Dios va a llover es alegrar sus corazón. Pero te la pongo al revés.
Allá no hay escasez económica ni tantos problemas, pero aquí sí hay. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Palabra del cielo. ¿En dónde? En cualquier situación donde tu sequedad te esté asfixiando, donde tu situación te está agobiando. ¿Qué necesitas? Lluvia del cielo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es lluvia la que necesitas. Y lo leímos la semana pasada en Isaías 55:10, que la palabra de Dios va a llegar a tu vida como lluvia. Y va a llegar, y dice que va a hacer germinar. Y esa palabra que se te lanzó te va a hacer prosperar. Así dice, ¿sí o no? Claro que sí. Y habla de prosperidad. Y habla de prosperar tu vida. ¿A quién le gusta ser pobre? ¿A quién le gusta estar jodido? ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿Quién se alegra de su enfermedad? ¿Quién se alegra de su situación? A nadie. Necesitamos de Dios para que Dios nos saque y nos lleve a los lugares donde nos corresponde, para estando ahí ya no bajarnos. Y eso es lo que necesitamos. Para eso se necesita una mente libre. ¿De qué? De estrechez. Previo a este evento o previo a estas prédicas ya tuvimos de reyes a sacerdotes y ya vimos cómo teníamos que salir de esclavo a rey. La semana pasada te dije que aquí había ricos, pero escúchame y escuchan para que no te confundas. Rico tiene que ver con forma de pensar, como pobre tiene que ver con forma de pensar. Pobre significa estrechez de mente y rico significa libertad de mente. O sea, ¿qué hace un pobre con el dinero? Se lo gasta. ¿Qué hace un rico con el dinero? Así es. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Créetela, te la tienes que creer. Tienes que tomar algo que es tuyo. Yo sé administrar los recursos del cielo. Tengo capacidad. ¿Por qué? Porque el reino, en cuanto a la economía, se mueve de esta manera. Como había 3 personas y a las 3 personas les dio de acuerdo a su capacidad. Quiere decir que tengo la posibilidad de que mis riquezas aumenten si mi capacidad para administrar cambia. ¿Me di a entender? No tenía forma de capacidad para administrar, pero ya tengo. Entonces ya sé administrar. Con todo el amor y respeto, a un pobre dale dinero el sábado a las 2 de la tarde y el lunes a las 9 de la mañana me dice esa persona quién es, sí o no. Llega sin ni un peso. ¿Por qué? Porque ya se la chupó todo el fin de semana, ya se la gastó, no le interesó comprar mandado o proveeduría para su hogar. Lo único que le interesó fue él, gastársela en las chelas, gastársela todo el fin de semana, y el lunes llega sin ni un peso. No estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando del anterior Fabricio. Para este nuevo, pues ya es diferente. Sabe administrar recursos, nos conviene por el bien de esta visión. Nos conviene que sepamos administrar recursos. Amén. Bonita. Regresamos. Primera de Reyes 18:41. Ya no te interrumpo. Y dice la palabra de Dios, escucha. Ahora sí la que gustes. La que tengas a la mano. Primera de Reyes 18:41 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Primero la 41. Y dice que Elías le dijo, prepárate. ¿Por qué le dijo prepárate al rey? Porque la semana pasada te hablé de una viuda que se quería morir. ¿Por qué? Porque dejó de llover. Y dice, no vayas para allá, en Santiago 5:17, que Elías, este profeta, era una persona sujeto a pasiones, así dice, no a pasiones desordenadas. Está diciendo que era un hombre como tú y como yo, humano pues. Y oró y dejó de llover, pero iba a volver a orar para que volviera a llover. Cuando deja de llover, ¿qué sucede? La tierra se seca, empieza a haber hambre. Y acuérdate que con la viuda hubo hambre, mas sin embargo la viuda se quería morir. Llegó Elías y le resolvió su vida y le dijo, mientras esté la escasez, tú no vas a tener ningún problema económico. Ahora bien, ya venía el tiempo de lluvia. Y dice la palabra de Dios, escucha. Después Elías dijo a Ahab, vete a comer y beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Ahab se fue a comer y beber, pero Elías subió a lo alto del monte Carmelo. ¿Y qué se puso a hacer? Y arrodillándose en el suelo,
Se inclinó hasta poner la cara entre las rodillas y le dijo a su criado: ve y mira hacia el mar. Él fue y miró. Y le dijo, ¿a quién? A su criado: ve y mira hacia el mar. ¿Y qué hizo el criado? Él fue y miró. Y vino, regresó, ¿y qué? Y luego dijo: no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque hay gente que no ve lo que tú ves. Hay uno o dos por allá. Porque hay gente que no ve lo que tú ves. ¿Por qué crees que hay gente que está abrazando la visión? Porque está viendo como tú estás viendo. Porque hay gente que no abraza una visión porque no ve lo que tú estás viendo. Y si no ve lo que tú estás viendo, entonces es un problema para tu organización. Si no ve lo que tú estás viendo, está siendo un problema para tu empresa. Si no está viendo lo que tú estás viendo, está siendo un problema para tu familia. Tienen que ver lo que tú estás viendo. ¿Por qué? Porque a ti te fue dada la visión. Y entonces Elías le dice a su acompañante: rápido, chécame. Y va y regresa y le dice: no hay nada. Y entonces le pide un acto de obediencia. Y eso se llama fe. Le dice: ve 7 veces y vienes. Y fue 7 veces, fue obediente a la palabra de Dios. Y a la 7ª que regresó, le dijo: veo una nube chiquita como la palma de mi mano. La obediencia te va a llevar hacia donde el entendimiento no puede comprender. ¿Pero qué es obediencia? Cuando Dios te pone algo, posiblemente tú veas tu necesidad. Y la necesidad y la visión son completamente diferentes, de eso se trata. Pero tú eres obediente. Caminas hacia adelante. No sabemos cómo va a suceder, pero tú caminas hacia adelante. No entiendes cómo, pero tú caminas hacia adelante. El razonamiento no te da, no hay lógica, es imposible, pero tú avanzas hacia adelante. Te pueden decir 1000 cosas: no lo vas a lograr, no va a ser para ti, esto no te corresponde, pero tú no escuchas, más que ves y avanzas hacia adelante. Entonces tú poco a poquito te vas apropiando de lo que por derecho te corresponde. Pero ¿qué es lo que se necesita? Avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque la provisión viene del cielo. No te estoy diciendo que seas obediente a tu pastor, que es importante la obediencia. Te estoy diciendo que le obedezcas a Dios. Si Dios ya te puso la visión, Él te va a poner la provisión. Si Dios te puso que va a sacar a tu familia adelante, tú lo único que tienes que hacer es estar creyendo y avanzando hacia adelante, creyéndole a Dios, creyéndole que Él va a sacar tu familia, que Él va a sacar tu economía, que Él va a sacarte adelante en tu empresa, en tu empleo. Si tú eres empleado, tienes que estar de acuerdo a la visión de tu empresa. No puede haber 2 visiones, porque puede haber ahí una rebelión. Tiene que haber una sola visión. Ahora bien, es que pastor, soy empleado y ¿cuándo voy a llegar a hacer algo? Si tú entiendes la visión y no estás viendo tu provisión, José, el soñador, no veía su provisión, él veía la visión. Dios le dijo: vas a ser cabeza. Y él llegó a un lugar y fue la cola, pero fue el mejor en la cola. Y Dios lo llevó hacia adelante. Dios lo iba respaldando. Fue leal. Dice la palabra de Dios que fue tan leal que su jefe, el capitán, no hacía absolutamente nada. Solamente iba y supervisaba y se iba a su casa. ¿Quién hacía toda la chamba? José. ¿Cómo terminó José? Siendo el mandamás de todo un país. José era la mano que mecía la cuna. José era el que tomaba las decisiones. Era el que estaba atrás como consejero del rey. Era el sacerdote del rey. Pero cómo había congruencia. José daba todo en excelencia. Era el primero que llegaba y el último que se iba. Posiblemente le decían: ¿para qué inviertes en esa empresa? Eres un empleado. Pero él no se enfocaba en su provisión, no se enfocaba en su necesidad, se enfocaba en la visión. Dios me va a hacer próspero. Y entonces tú estás ahí en ese lugar para bendecir al lugar. Y si tú lees ahí en Génesis 42,
ahí explica que la bendición del lugar se llamaba José. Así que tú eres la bendición donde quieras que estés. Y estás ahí para alumbrar, para que entiendas quiénes somos. Amén. ¿Y qué fue lo que sucedió, bonita? Y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es cierto, Vallarta es muy próspero.